anciana era invisible para su familia, la botaron de su casa y años después recibieron una dura lección. Esta es la historia de Rosa, una mujer que era muy llena de fuerzas y vitalidad y valentía, quien se ganó la vida trabajando desde muy joven. Ella fue bibliotecaria durante sus primeros años de vida adulta y laboral, pues cuando era niña fue una niña huérfana que había perdido a sus padres cuando tan solo era una niña pequeña. Tenía 2 hermanos mayores, pero cada uno había hecho ya su propia vida, y Rosa no tuvo más que otra opción que crecer y trabajar. Dado que tenía un buen porte físico y era una chica muy amena y cálida, fue contratada fácilmente en una biblioteca. Cuando Rosa tenía cerca de 25 años, pudo conocer a quien sería el amor de su vida, Emanuel. Él era el hijo de la dueña de tan distinguida biblioteca. Como era natural en él, Emanuel desde siempre había sentido un gran amor hacia los libros y la lectura, por lo que frecuentemente a diario visitaba aquella biblioteca. Fue así como poco a poco fue estableciendo comunicación con Rosa, y gracias a que Rosa a diario ofrecía una bella sonrisa en su puesto de trabajo, Emanuel fue estableciendo un interés y una amistad con ella, de la cual no tardó mucho en pedirle una cita, una por supuesto solo de amigos. Rosa al principio no quiso aceptar porque pensó que todo tal vez podría tornarse feo, ya que él era el hijo de su jefa y tenía miedo de que si la madre de Emanuel se enteraba, pudiera oponerse a la cercanía entre ambos, ya que ella solo era una muchacha pobre que era empleada en aquel lugar, mientras que Emanuel era el dueño prácticamente de todo aquello, pues su madre no tenía más hijos aparte de él. Rosa le hizo saber sus temores a Emanuel y él le dijo que era dueño de sus decisiones, y la decisión que había tomado precisamente era la de que quería invitarla a salir para conocerla mejor, porque quería saber más de ella y tal vez ver si es que surgía una hermosa amistad. Fue así como estos dos jóvenes tuvieron su primera cita y salida juntos, de la cual disfrutaron mucho de su compañía. Durante la conversación que tuvieron se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Para Emanuel, Rosa era una chica muy única, pues admiraba mucho su valentía y la manera en la que había salido adelante después de haber perdido todo lo que constituye la base de una persona, la familia. Luego de aquella bella cita en el parque, ambos fueron a tomar helados y al llegar la noche, Emanuel acompañó a Rosa hasta su pensión, el lugar donde ella vivía. Le agradeció mucho por haberle brindado aquella oportunidad y poco antes de que se fuera le dijo que le agradaría volver a reunirse con ella unos días después. Rosa estaba muy feliz, pues a ella también le había agradado mucho a él, así que sin ningún titubeo aceptó. Ya unos días después, Emanuel fue a recoger a Rosa hasta el lugar en donde vivía. Llegó en su lujoso deportivo y la invitó a subir. La saludó muy gentilmente y tras esto se dirigieron al cine, lugar donde una vez más disfrutaron al máximo de la compañía que se podían ofrecer entre ambos. Los momentos juntos, la química y la complicidad entre ambos muchachos era muy evidente. De este modo fueron transcurriendo los días y siguieron las mismas rutinas. Después de varios meses de constantes salidas, Emanuel decidió hacerle una invitación especial a Rosa. No le dijo a dónde se dirigirían aquella vez, pues al parecer todo sería una sorpresa. Cuando fue a recogerla, ella subió al vehículo y le preguntó a dónde iban, a lo cual Emanuel respondió que aquello era secreto, pues él verdaderamente quería sorprenderla. Emanuel decidió llevarla a un lugar secreto para él y estaba seguro de que le encantaría. Cuando llegaron a ese lugar, Rosa quedó sumamente cautivada. Este era un lugar muy maravilloso, tenía una increíble vista y desde muy lejos podía apreciarse una pequeña pero hermosa cascada. Parecía casi un paraíso sacado de una especie de pintura. Aquel día tuvieron una mágica cita.
fue muy romántica para ambos. Ya habían vivido muchos momentos maravillosos juntos, así que Manuel decidió invitar a cenar a Rosa y en plena cena le pidió que aceptara ser su novia, con la intención de que en un futuro contrajeran matrimonio. Rosa aceptó más que feliz. Ella, con el tiempo que habían convivido, se había podido dar cuenta de que él era un buen hombre. Con el transcurso de los meses y gracias a sus trabajos, ambos lograron ahorrar lo suficiente como para poder dar la primera cuota, para poder comprar así su primera casita. Estaban muy felices, pues ahora sentían ya que podían casarse, tenían un hogar donde vivir y ahora ambos estaban dispuestos a contraer matrimonio. Unos meses después se hizo realidad. Aquella boda tan ansiada por ambos se realizó. Se hizo una unión que los convirtió en los seres más felices. Los años transcurrieron y ambos tuvieron 2 hijas, Yanela y Pierina, gemelas, las 2 bellas niñas que fueron gemelas se convirtieron en la adoración de sus padres. Rosa siempre había tenido un sueño, el cual era confeccionar atuendos. Desde muy joven, siempre había querido volverse una modista de alta costura. Cuando sus niñas iban a la escuela, ella les confeccionaba siempre los disfraces que usaban en las obras escolares, obras de teatro a las que esta orgullosa madre siempre acudía para ver a sus hijas, pues este sueño de la costura había sido una pasión que Rosa había mantenido desde que era muy joven, incluso desde antes de que empezara a trabajar en la biblioteca donde conoció a su esposo. Con el tiempo los años pasaron, aquel sueño de Rosa simplemente se quedó como un sueño. Sus hijas crecieron y formaron sus propias familias, se fueron de la vida de sus padres, dejaron a Rosa y a Emanuel solos en una gran casa. Ellos ya eran ancianos y se acompañaban y ayudaban mutuamente, hasta que un día Emanuel cayó enfermo. Los tratamientos del hombre eran realmente costosos, por lo que Rosa no tuvo más opción que recurrir al banco para que sacaran un gran préstamo para poder pagar los tratamientos de Emanuel. Este mismo préstamo se pudo conseguir gracias a que Rosa y Emanuel hipotecaron la casa como garantía. Sus hijas les ayudaban a pagarlo, pues ellos ya no tenían ingresos, eran ancianos y ya no trabajaban. Pero con el tiempo, cierta tarde, Emanuel empezó a sentirse mal de un momento a otro. De un fuerte dolor en el pecho, sosteniéndose con la mano el área del corazón, el hombre cayó al piso. Soltó un fuerte grito de dolor y Rosa corrió de inmediato a ver a su esposo, pero al llegar lo encontró tendido en el piso, por lo que muy asustada llamó a emergencias. Lamentablemente, para cuando la ambulancia llegó, su esposo ya había perdido la vida a causa de un infarto al corazón. Rosa quedó devastada y se sumergió en una depresión profunda y también en mucha soledad. Los días transcurrían y Rosa no quería levantarse de la cama, no ingería alimentos y ya no tenía ganas de nada. Poco a poco fue enfermándose. Ella había perdido por completo el sentido de la vida y esto la estaba debilitando fuertemente. Sus hijas ni siquiera la visitaban y cada vez que lo hacían era tan solo por un breve día y luego partían a sus ciudades. Rosa dejó de recibir el apoyo de sus hijas. Cuando su esposo, Emanuel, se encontraba vivo, ellas aún la ayudaban a ella y a él con el dinero mensual que les enviaban para poder pagar la deuda de la hipoteca de la casa. Era una manera de retribuirles a ellos por todo lo que habían hecho por ellas y porque además ese préstamo bancario lo habían sacado para fines de la salud de su padre. Aquellas 2 hijas ya eran adultas y eran mujeres de provecho y muy exitosas. Pero Rosa no quería ser una molestia para sus hijas. Por ello no les reclamó nunca nada cuando ellas dejaron de enviarles dinero. Ella no les decía nada al respecto. Sin embargo, el dinero se le había acabado y la mujer pronto sería echada de su casa por la deuda que tenía con el banco, la cual no había terminado de pagar. Rosa, durante toda su vida, había trabajado arduamente y esta vez se dijo a sí misma que no sería la excepción,
pues continuaría luchando por sobrevivir. La anciana empezó a salir a las calles para mendigar dinero. Sin embargo, esta suma de dinero que lograba recolectar a diario no era suficiente para pagar la deuda con el banco. Llegada la fecha límite, el banco tuvo que embargar todas sus pertenencias y Rosa tristemente quedó en la calle. Las hijas de Rosa estaban muy ausentes de todo esto. No sabían nada, puesto que ya no vivían en la misma ciudad que su madre. Pero en realidad esto solamente era una excusa, pues aquellas hijas se habían desentendido completamente de su madre, no solo porque no le enviaban el dinero, sino que tampoco preguntaban por ella o la iban a ver. Y en el tiempo en el que se acercaron a la ciudad por algún compromiso social como el cumpleaños de alguna amiga del colegio, ni siquiera se acercaban a la casa de su madre para verla. Claro que la casa había sido embargada y ya no era de su madre, pero ellas ni siquiera lo sabían porque habían estado muy ausentes. Aquella mujer, incluso para las veces en las que sus hijas estaban en la ciudad, se había vuelto invisible para las dos niñas gemelas que un día crió con tanto amor. Las navidades pasaron y estas hijas nunca más se acordaron de la pobre madre que un día las amó con todo el corazón y que siempre las había apoyado para que crecieran y fueran exitosas en lo que quisieran. Hasta que una vez, llegada la fecha de Navidad, Pierina, quien ya era una mujer adulta y tenía un hijo que estaba a punto de comprometerse, tuvo que regresar por la fuerza a la ciudad acompañada de su hermana hasta la casa en donde habían crecido y vivido con sus padres, donde pensaban que aún vivía su madre. Regresaron para buscar el anillo de compromiso que su padre le había dado a su madre, pues ella quería pedirle a su mamá que ese anillo se lo diera para que su hijo pudiera usarlo el día de su boda. Pero Pierina se llevaría una gran sorpresa junto con su hermana, Yanela, cuando llegaron a la que antes solía ser su casa y la encontraron completamente en ruinas. Sin embargo, no entendían lo que pasó, pero se acercaron a una de las vecinas, quien le comentó todo lo que había sucedido en esos años que ellas habían estado completamente ausentes. Aquella vecina también les dijo el paradero de por dónde había visto a su madre mendigando, y estas muchachas, al llegar hasta ese punto, sintieron que se les rompía el corazón. Ellas realmente no eran malas hijas, no odiaban a su madre, la amaban, pero habían sido muy egoístas por mucho tiempo, anteponiendo siempre sus prioridades personales antes que la propia integridad y existencia de su misma madre, quien ya era una anciana, mayor, y no contaba con un trabajo o un dinero para poder mantenerse sola. Al ver a su madre en harapos, junto a muchos perros callejeros en una esquina, las dos mujeres, que pese a que ya eran señoras, rompieron en llanto como niñas pequeñas. Recibieron una lección, pues se dieron cuenta de que verdaderamente su madre estaba mucho más anciana de lo que creían y posiblemente le quedaba menos tiempo junto a ellas. Desde ese día nunca más volvieron a dejar sola y desamparada a su madre, ni siquiera por un día más de su existencia. Decidieron llevársela hasta la ciudad donde ellas residían en la actualidad y vivieron con ella hasta el último de sus días, siendo fielmente las hijas gratas que siempre debieron haber sido. Gracias por acompañarnos en esta hermosa historia. Espero que te haya gustado tanto como a mí. No olvides dejarnos un me gusta por este video si fue así y compartirnos tu opinión en la sección de comentarios. Yo soy María José Cisneros y espero verte en nuestro próximo video por este tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.